Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que es de agradecer. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Ichazo Yáñez, que es astróloga de Aralma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Santiago, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto de verdad. Tenemos también a María Garrudo, que es profesora de yoga, meditación y mindfulness, entre otras cosas, que harás favor de comentarnos a mitad del programa. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y tenemos a Silvia Pla, que es terapeuta y sanadora. También nos harás favor de comentarnos a mitad del programa más cosas. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer. Buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de un tema que lo estábamos comentando antes de empezar, que es fantástico, ¿no? Porque causa mucha confusión. Porque si pensamos que no hacemos todo lo que podemos, inevitablemente nos va a traer sufrimiento y culpabilidad. Así que vamos a hablar de si podemos hacer todo lo que queremos o más bien hacemos todo lo que podemos. Vamos a hablar un poquito de límites. María, ¿hacemos lo que queremos o más bien hacemos lo que podemos? ¿Tú qué piensas? Bueno, pienso que es una mezcla y que depende de... Mi conclusión así rápida es que depende del estado de conciencia que tú Uh -huh, tengas. uh -huh. Entonces, porque está, dijéramos, condicionado pues, por el libre albedrío, por el karma, ¿no? que tú tienes, ¿no? Y en qué estado de conciencia ves, pues tiene que ver con si puedes elegir o no, en realidad, ¿no? Si estás más o menos condicionado. Uh -huh. Aunque por ahí dicen que siempre elegimos. Otra cosa es si elegimos desde el consciente o desde el inconsciente, que son cosas diferentes. Pero la elección está También. ahí, pero muy interesante, María, lo que estás comentando. Silvia, ¿tú qué piensas? ¿Hacemos lo que queremos o esto es una utopía y más bien hacemos lo que podemos? A mí me preguntas, ¿no? Sí, Silvia, sí. Bueno, en mi caso, como yo me dedico al árbol genealógico, a las creencias, a los programas, comparto lo que dice también María, que viene algo kármico, pero nuestro karma está creado por vidas pasadas y por toda la información ancestral que traemos, y de hecho por eso nacemos dentro de ese árbol genealógico y estamos pactando y conectando con estas personas vidas tras vidas, ¿no? Porque nos volvemos a reunir en distintas funciones, digamos. Para mí yo lo veo como un teatro donde una vez eres el padre, otra vez eres el hijo, otra vez eres el primo, la otra vez eres el abuelo y vas cambiando. Ay, que justo se me apareció como que me estoy quedando sin batería, un momento. Entonces, para mí, estas programaciones, de hecho en mi libro yo lo comparto, son los creadores de las realidades distorsionadas, que es como les suelo llamar, porque tú tienes una información inconsciente que no sabes de cuál línea viene, pero que está activa Uh -huh. en tu memoria celular, está activa en tu mente, en tu inconsciente, está. Y lo vas a ver en esas repeticiones y bloqueos que te aparecen cuando quieres hacer cosas o cuando quieres cambiar tu vida o cuando quieres salir de una situación económica o familiar o de trabajo y dices, pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Y por qué se repite? Y ahí juega en inconsciente todo esto, los ancestros, los secretos, los karmas, los traumas, las heridas de tu ego, todo ese manojo de miedos, pensamientos, emociones, información que está inconsciente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos esto, ¿no? Y el ego también a veces no quiere sufrir, ni quiere hacer cambios, ni quiere pasar por la noche oscura de su alma, lo quiere fácil, pero hay un proceso, hay un Vale, camino. entonces, para acortar, Silvia, eso me suena más a que hacemos lo que podemos más, no lo que queremos por todo lo que estás comentando, ¿no? Exacto, hacemos Aunque lo ahora, que podemos con lo claro, que tenemos de información. A mayor información que tienes de ti mismo, vas a enfocarte más en lo que quieres. pues ahora iremos profundizando para que la gente nos vaya siguiendo y no se confunda porque esto tiene un hilo muy fino. Chaso, ¿qué piensas tú? ¿Hacemos lo que queremos
o más bien lo que podemos? Uf. Bueno, es que para mí esta dicotomía, la base está para mí la pregunta para poder resolver esta cuestión sería más bien si son nuestros los quereres y también los límites. O sea, para mí la base está en ir a ese lugar que estáis diciendo, ¿no? Tanto María como Silvia como tú, que tiene más que ver con tener acceso a un poder reconocer si son tuyos los deseos por los cuales estás luchando y si son tuyos los límites por los cuales no estás consiguiendo aquello que quieres desear. Entonces, tiene que ver mucho con alinear, con iniciar un camino, como bien habéis dicho, porque el problema no es el deseo o el querer, ni el límite. El problema es no ir a ese lugar para poder actuar desde ahí e iniciar un camino. Entonces, un poco, pues eso, como que es bastante más profundo de lo que parece. Es que sí lo es, por eso es importante llegar a una conclusión que pueda ayudar al oyente, ¿no? Porque a mí en los talleres, cuando vemos estos temas, a mí me dice la gente, es que Santi, a mí me ha enseñado toda la vida que querer es poder y que el ser humano puede lograr todo lo que quiera. Digo, pero vamos a ver, pero, ¿en qué momento nos comemos tantas mentiras y nos las creemos? ¿Pero por qué? O sea, si entendemos que tenemos muchos límites, los que tenemos ya de fábrica, más los que nos autoimponemos nosotros mismos, que son muchos más, nos damos cuenta que en esta actualidad, en este momento de la evolución, somos seres con muchas limitaciones, que podemos hacer lo que podemos hacer. Pero ¿cuál es la ventaja, María? Que cuando te das cuenta que en realidad haces lo mejor que puedes con lo que tienes, que haces tu mejor hacer con las herramientas que tienes y que el pensar que puedo lograr lo que quiera, lo único que hace es añadir presión a mi vida, se vuelve lo que es la experiencia humana se vuelve más relajada, más tranquila, ¿no? Te das cuenta que en este momento estoy haciendo lo que puedo, ¿no, María? Estoy de acuerdo, lo que pasa es que estoy de acuerdo porque estoy hablando con una persona que seguramente tiene un nivel de conciencia alto. Entonces, lo estoy comprendiendo lo que dices. Estoy segura de que una persona con un nivel de conciencia bajo esto no lo comprendería. Si tú estás viviendo en la culpa, en el miedo, en la vergüenza, en todos esos estados mucho más bajos, estás trabajando desde la fuerza, ¿no? Eso lo explica muy bien el doctor Hawkins, ¿no? Que de hecho tiene un libro que se llama El poder contra la fuerza. Y entonces realmente la fuerza, dijéramos, pasa cuando ya empiezas a trabajar en unos estados de conciencia un poco más altos, que te permiten, dijéramos, esa acción, ¿no? Ese poder, pero claro, ¿es igual para todos este poder? También podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Es igual para todos? Porque igual todos no estamos igual, o sea, no tenemos las mismas circunstancias para poder hablar como una generalidad. Bueno, algunos hacen más, igual a otros hacen menos, ¿no? Esto es como las leyes universales, ¿no? Yo creo que sepamos cuáles son o no sepamos cuáles son, creamos en ellas o no, estamos bajo el yugo de las leyes universales, te pongas como te pongas, ¿no? Entonces, con esto pasa lo mismo, Silvia. Al final, creas una cosa o creas otra, el ser humano actual, en esta tercera dimensión, tiene muchos límites. Entonces, el pensar, el fantasear con que hacemos lo que queremos, lo único que va a llevarnos es a sentirnos mal cuando no logramos lo que queremos, porque la realidad nos dice exactamente lo contrario, ¿no, Silvia? Que no quiere decir que no seamos maravillosos y capaces de hacer cosas maravillosas. Pero eso es una cosa y otra cosa es que logremos todo lo que queremos lograr. Exacto, lo que pasa es que hay que enfocarse desde qué lugar yo quiero conseguir las cosas. Si son para mi evolución espiritual o si son un mero capricho de mi ego porque veo en esta realidad de la tercera dimensión coche, casa, dinero y simplemente tengo ese anhelo de tener esas posesiones materiales, pero cuando realmente uno encuentra, por ejemplo, el propósito y empiezan a aparecer obstáculos, ese desarrollo a conseguir ese logro espiritual también te trae un logro económico y superior, pero tú te aseguras de que ese crecimiento vaya unido con el crecimiento espiritual, no simplemente un crecimiento egoico o simplemente conseguir una cosa material, porque esa sí te va a dar una frustración, eso sí te va a dar un vacío, pero cuando haces algo o deseas y ese crecimiento, ese atravesar, por ejemplo, tener una mejor calidad de vida,
he aprendido que va unido directamente a tu parte espiritual y a tu evolución espiritual, porque va directamente unido al amor contigo. Pero si está vacío y solo es conseguir eso, pero no hay una conciencia de que para qué quiero una calidad de vida, qué me ofrezco, qué me merezco, cómo me conecto con el amor, cuánto perdón hacia mí hay, entonces ese crecimiento económico va unido con el crecimiento espiritual y tú logras una ascensión y una evolución espiritual. Entonces sí, está bien. Aquí lo importante, obviamente, yo creo que cuando hablamos de deseos, vamos más enfocados al ego que a la parte sabia, a la parte esencial del ser humano, ¿no? Y respecto a eso, Ishasu, yo lo veo mucho cuando vemos este tema, porque la gente sufre mucho respecto a esto. Se siente muy culpable por las cosas que podía pensar que hizo y que no hizo, las malas decisiones que piensa que tomó, que podía haber hecho otra cosa. Y cuando entendemos que en cada momento hacemos lo mejor que podemos, que no quiere decir que sea el resultado que queremos, son cosas diferentes. Una cosa es el resultado y otra cosa es que hagamos lo mejor que podemos. Aunque el resultado no sea el que queremos, si yo entiendo que con lo que tengo en este momento estoy tomando mi mejor decisión, como que aflojas un poco y te tranquilizas y fluyes más con la experiencia, ¿no, Chasu? Sí, totalmente de acuerdo. Esto, bueno, por supuesto, en astrología tiene mucha su analogía y tiene todo que ver con el viaje del héroe, ¿no? Que es, pues, desde que naces hasta que mueres, tienes que ir madurando y creándote tu propio cuento y reconociendo dónde están las cárceles en las cuales uno se va acomodando, que suelen ser implantadas, impuestas, culturales. Primero vienen de papá, de mamá, que es una forma de decir cultura y que cambian, ¿no? Y que no todos tenemos los mismos quereres, ni los mismos propósitos, o sea, el propósito es la vida, pero el viaje de cada uno es particular, individual, y ahí es donde hay que salirse de la víctima, del externo, y es más posicionarte tú en tomar las riendas, y por eso es tan importante iniciar ese viaje. Es sostener una coherencia en ti y, exacto, o sea, encontrar el equilibrio entre reconocer de que mientras tú te estés ocupando de hacer lo que puedes, pues bueno, suelta el cómo, porque el ego siempre se va al cómo lo hago, cómo consigo esto, cómo tal. Y bueno, es más importante atender qué es lo que realmente deseas, porque primero tienes que ubicar lo que decíamos antes, ¿el deseo es tuyo o es de una sociedad colectiva? O sea, porque no todo el mundo quiere ser rico, porque no está maravilloso. Para algunos sí, para otros no, porque tiene también sus Claro. responsabilidades. Entonces, cada cual tiene que reconocer realmente qué es lo que quiere sostener y qué es lo que le hace pues vivir entusiasmado. Y desde ahí todo se va a ir facilitando muchísimo más y no tendrás que trabajarlo tanto desde ese esfuerzo, sino que, pues igual que si haces yoga, la propia respiración te va llevando al siguiente movimiento, ¿no? Y así es como pues se va ordenando la realidad, va tomando forma dependiendo de tú cómo te informes, o sea, desde tu psiquismo, cambiando desde ahí, pues tu realidad también irá modificándose, que es lo que nos han enseñado los grandes iniciados, romper esas cadenas. Ahora, no es fácil, pero tampoco es fácil mantenerse preso y ser inconsciente toda la vida. Entonces, es una cuestión de decisión y de coherencia y sostenerlo. Y para eso hemos venido de alguna manera, ¿no? Para independizarnos y madurar y hacer nuestro viaje, que Claro tiene que que ver no con es, esto. claro que no es fácil. Es un trabajo de mucha constancia y mucha consciencia y mucha presencia, ¿no? Y mucho desechar ideas que no son nuestras. Porque a mí me pasa mucho cuando veo estos temas, creo es que la gente viene ya con ideas preconcebidas. Que yo les pregunto, pero vamos a ver, ¿de dónde sacas esto? No es que a mí mi padre, mi madre, mi hermana, mi abuelo, el vecino... Vamos a ver, tendremos que ser lo suficientemente inteligentes para saber con qué ideas vibramos, qué ideas creemos y qué ideas no. Si la experiencia humana, la tuya, la de toda la gente que está a tu alrededor, te está diciendo que lo que te han dicho no es cierto, porque no es cierto, en el caso María, del querer es poder. Si fuera tan sencillo como querer es poder, bueno, pues todos seríamos felices, todos teníamos dinero, todos teníamos una familia por la cual ser feliz, seríamos amados y todos tendríamos todo. Y la experiencia nos dice que no es así. Una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes conseguir, ¿no, María?
Bueno, sí, como bien estás explicando, ¿no? Este recorrido que has hecho ahora, desde luego, por lo menos desde la visión del yoga, ¿no? La filosofía somos ignorantes, ¿no? O sea, si tenemos un velo delante. Entonces, claro, ya de primeras, ¿qué es sabiduría, no? O sea, nosotros siempre, o sea, porque decimos el conocimiento, sí, pero no solo es el conocimiento, es el conocimiento y la experiencia de pasar por ese conocimiento, porque el conocimiento en sí, tal y como lo entendemos nosotros habitualmente, pues es que tampoco te lleva a eso, ¿no? Entonces es ese cómo adquiero sabiduría, ¿no? Para poder desterrar esta ignorancia, ¿no? Para Ujú, poder ir soltando velos. ujú. ¿Eh? Pues Y bueno, eso es ese es el... así. Aquí, Silvia, uno de los problemas que yo me encuentro cuando veo este tema es la resistencia que tenemos a aceptar que la equivocación es parte del aprendizaje. Que es Claro, más porque fácil que nos equivoquemos, claro, a que acertemos y que no pasa nada, porque en base a las equivocaciones es que aprendemos, ¿no, Silvia? exacto, porque hay toda una programación, se me fue, ¿no? Hay toda una programación de que si tú no consigues determinadas cosas, estás en el fracaso, porque esa programación es egoica, pero cuando tú tienes una mirada espiritual, comprendes que cada una de las experiencias que tienes son elecciones que vas haciendo y si te alineas con la evolución de tu ser, esas elecciones siempre te van a llevar a tu evolución, aunque sean situaciones dolorosas, que crees que no obtienes lo que quieres, que no te están llevando a conseguir rápidamente aquello o lo otro. Es simplemente un aprendizaje de tu espíritu. Somos un espíritu que viene a experimentar la materia. Venimos a experimentar experiencias, situaciones y cómo las resolvemos es la sabiduría que te vas a llevar bajo el brazo, como digo siempre, ¿no? Una carpetita con el archivo de la información de lo que lograste en esta vida. Ujú, claro, es que esto es así. Ahora, hay gente que a veces se agüita un poco, Chasu, cuando hablamos de esto, porque me dice, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no puedo lograr todo lo que desee? Digo, pues lamento decirte que sí. O sea, yo te podría mentir y decirte que todo lo que desees lo vas a obtener. Y pues va a ser que no. O sea, es que es absurdo simplemente la idea de que puede ser así. Ahora, la parte maravillosa es que el saber que haces tu mejor esfuerzo en cada momento te convierte en alguien perfecto. Que no consigues lo que quieres, que por otra parte seguramente no es lo que necesitas, pero bueno, que no consigues lo que quieres, no pasa nada. Lo importante es que sepas que si estás haciendo tu mejor esfuerzo, ¿qué le puedes pedir a una persona, Ichazu, que sabes que hace su mejor esfuerzo? Exacto, esa es la clave. O sea, si tú te ocupas en hacer todo lo que tú puedas, pues bueno, pues sí, yo estoy convencida de que si es real, de si realmente estás poniendo ahí, esa es la cosa, ¿no? De discernir de si realmente estás poniendo toda tu carne en el asador o no. Pero si la estás poniendo, sea como sea, y aunque no lo estés poniendo, hallar paz en ello, eso pues te convierte en un ser divino desde tu humanidad. Y Ujú, entonces yo creo que al final todo se va ordenando antes o después, porque sí que creo honestamente que es despejar todo y todo se despeja, pero es que es lo que decíamos antes. Tú cuando ordenas desde dónde, o sea, realmente por qué, para qué, qué sentido tiene que tú quieras conseguir algo, porque seguramente la mayor parte de las veces igual es que ni siquiera tenemos claros nuestros deseos. Entonces hay un caos. Entonces, al final, todo viaje, todo error, todo a través de los límites, por eso en la astrología se dice que los límites son amor, porque es la manera que uno tiene para averiguar, pues sacar tu maestría, tu fuerza, o sea, tu superación, ¿no? Y eso es lo que al final hace que también, pues que se vaya viendo un poco de si después de una esfinge, que es como en un lugar sagrado, después de algo sagrado, si tú te detienes, tienes que discernir cuándo te tienes que detener y cuándo tienes que seguir. Pero claro, cómo sigues va a depender de tu corazón, de ti, de si esto está alineado o no. Entonces, es ujú. como en todo un equilibrio, siempre hace falta un equilibrio entre si es para ti, si no, si tú haces todo o no. Y en ese baile es cuando pues te conoces, que al final lo más importante es conocer, vivir tu vida, sea lo que sea que hagas, que consigues, que si tal, ¿sabes? O sea, es Y, hacer el viaje. y Entonces, un sobre poco eso, todo, es que es yo se los digo,
A ver, están muy bien los clichés, lo que nos han enseñado, la sociedad, lo que tú quieras. ¿Con qué vibráis? ¿Qué creéis? ¿Qué os sirve? ¿Os sirve pensar que podéis hacer otra cosa? Pensarlo. Pero llevado a una experiencia no te va a servir. No te va a servir porque te vas a dar cuenta que es una presión esta que te pones. Es como el cliché, María, de tú hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor. ¿De verdad? ¿Pero de verdad? Y a mí se me ocurre, no sé, las Olimpiadas que acaban de pasar. Vale, ¿cuántas personas, por ejemplo, compiten para ser el más rápido del mundo? ¿200.000? ¿Cuántas personas son el más rápido del mundo? Una. ¿Qué pasa con el resto? ¿No, María? Bueno, no sé muy bien cuál es la pregunta que me haces exactamente. La verdad, Me refiero, con- con- la presión que nos compartiendo lo que ponemos, dices, claro, dime. la presión que nos ponemos o que nos ponen cuando esperan más de nosotros de lo que realmente podemos hacer, que es lo que estamos haciendo. Claro, pero eso, por lo que hablamos, es que son los condicionamientos desde pequeño. Mm. Entonces, yo ahí, por ejemplo, te lo llevo un poco claro, a cómo establecemos un apego seguro, ¿no? Para poder funcionar en la vida, porque normalmente lo que generamos también es mucho apego inseguro. Entonces, pues claro, y lo que queremos es agradar a los demás para que nos quieran, de tal manera que al final condicionamos a veces los quereres de los demás que no son los nuestros, pero estamos pues confundidos a veces, ¿no? Es que yo creo que tiene mucho que ver todo con lo que apuntaba Silvia al principio, ¿no? O sea, para mí la visión es que nuestro propósito no se limita a lo que queremos y lo que podemos, ¿sabes? Eso no es lo importante que venimos cuando nos encarnamos, ¿no? O sea, el propósito realmente es el propósito del alma, el que tú tienes que seguir. Entonces, que tiene que ver también mucho junto con lo de Ichazo, claro, la astrología, pues tiene mucho que ver con esto, o yo lo veo por lo menos así, pero ¿qué viene? O sea, a tu propósito del alma, Claro. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, todo lo demás es que se me queda como en el ego, como decía Silvia, que se me queda que esa capa, que claro, es que desde ahí, lo cual quiere decir en un estado de conciencia bajo, yo creo que es que todos estamos diciendo lo mismo. En Claro. realidad estamos como un poco de acuerdo Es con la que el visión, yo problema, creo. claro, María, es que el problema es precisamente eso, es que nosotros vivimos desde el ego. Esa es otra realidad del ser humano en esta etapa de evolución, porque podemos hablar mucho de la espiritualidad, de la quinta dimensión o de las otras muchas que hay, pero estamos en tercera, en dualidad, en karma y estamos en el ego. Y tenemos que vivir lo mejor posible en esta forma, ¿no, Silvia? Por eso es importante que dentro de lo que cabe, dentro de nuestras limitaciones, entendamos que las elecciones que hacemos en tiempo presente son las mejores elecciones que puedo hacer. Bueno, el ser humano tiene el poder del discernimiento. Entonces, eso lo logramos cuando volvemos a conectar con nuestra intuición, con nuestro ser. Es una forma también de volver a reprogramarte, porque eso que estás diciendo de que vivimos en la tercera dimensión, en esta realidad material y que se hace todo desde el ego, sí, es verdad, pero eso es cuando vives en automático. Si como lo estás haciendo, viviendo desde el ego y viviendo en esta realidad, no te están funcionando las cosas, te estás enfermando, estás estancado, no estás teniendo una vida donde te sientes a gusto, pleno, no tienes una conexión en tu corazón, es que algo te está faltando. Entonces ahí es donde empieza el camino del héroe, ¿sí? Y esa búsqueda, esa salir mi ombligo y decir, bueno, a ver qué más puedo hacer por mí para sentirme mejor, o por lo menos así empecé yo. Yo decía, ¿esto es todo lo que hay? ¿Qué más puedo hacer? Y empecé a buscar, buscar, y hasta que encontré lo que buscaba, que a mí me hizo sentir bien y me hizo procesar y avanzar. Y cada cual tiene lo suyo. Quiere decir que si que estés en esta realidad, no puede ser que te quedes así sin más. Si no activas esa búsqueda, vas a tener que volverlo a hacer en esta vida o en otra o cuando sea. Entonces, si hay una incomodidad, si no hay una satisfacción interior, yo que vengo también por el lado de la medicina, no puedes simplemente tomarte un antidepresivo. Sí puedes, claro que puedes, pero quiero decir, no vas a lograr con un antidepresivo salir de ese agujero, de ese vacío. Tienes que salir a buscar. Es que
Silvia, precisamente esa es la invitación. Es no caigas en automatismos, en creer las cosas porque te las dicen, en los clichés, piensa por ti mismo y ve cuál es la realidad de tu experiencia. Y si la Claro. vida te está enseñando, porque te lo está enseñando en ti y en todos los demás, que no puedes lograr todo lo que quieres porque tienes limitaciones y no pasa nada, no eres menos maravilloso, no te pongas más presión. Si entiendes que estás haciendo tu mejor esfuerzo con las herramientas que tienes, que esto y ¿sabes? No quiere decir que no puedas mejorar. No, 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 de ninguna forma. Tú mejoras todo el tiempo, pero en el momento presente estás haciendo lo mejor. Apapáchate, date muchos besitos, acéptate, ¿no, Ichasu? Claro, claro, y es que además hoy estamos en puro eclipse y es que me está recordando todo a saco a la temática de ahora, que precisamente va de eso, de ser tu papá y tu mamá y dejar de estar ahí en el rol de víctima, de que si el gobierno, que si el tal, que si... No, porque es que al final es que tú tienes que tomar las riendas de tu vida y reconocer tus limitaciones impuestas y tuyas propias y trabajar en ello. Exacto. Y ahí pues, ¿qué más quieres? Ahí ya se irán resolviendo las cosas o no, Es pero pues al final venimos a vivir la vida y es un misterio y cada cual pues que mientras seas coherente contigo en cada momento, pues ya estás haciendo bastante, ¿no? Ya se irá poniendo todo en su sitio. Lo espectacular de esto es que a lo mejor las cosas no se van a solucionar, pero si yo entiendo, pero si yo entiendo que lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo, me quito mucha presión. Pero además, María, sucede algo maravilloso. Y es que si yo entiendo que hago lo mejor que puedo con lo que tengo, por ende, entiendo que los demás están haciendo lo mismo. Y yo me pregunto, ¿voy a criticar, a juzgar, a meterme con alguien que yo sé que está haciendo lo mejor que puede, María? Pues fíjate, mira, estamos conectados porque estaba bailando con la ¿Estabas misma. pensando en eso? Sí, y sobre todo porque estaba escuchando como, digamos, el tono de la conversación era algo como, otros, ¿no? No saben qué, y ven, y no, o sea, y fíjate, pensarán, y yo también por otro lado estaba pensando, realmente me da igual lo que los de otros piensen, y además lo encontrarán cuando sea su momento. ¿Sabes? Porque cada uno tenemos nuestro momento para encontrarlo. Eso no se puede forzar. O sea, no, yo no puedo decirle a alguien, o sea, no, he dejado hace muchos años de dar consejos tampoco, porque creo, o sea, si me lo piden y tal, pues igual sí, pero quiero decir, porque creo que cada uno, dijéramos, es correspondiente con lo que le pasa. Ujú, Entonces, si ahora le están pasando esas experiencias y no las puede entender, aunque tú ujú. digas, pero ¿cómo no lo ves? Si te está viniendo fatal esta persona o este tal, pues no lo ve porque tiene que pasar por la experiencia. Y ya está. Y para poderla efectivamente superar en ese examen de la vida y decir, esta no se me vuelve a repetir, pero tiene que pasar por ahí. Nosotros no podemos hacer, Ujú. Está pues nada. clarísimo, totalmente de acuerdo, y de ahí la importancia de entender, Isasu, que al final lo que está diciendo María, esa persona que según tú no está haciendo lo que puede, o que podría hacerlo mejor, o que te preguntas por qué no lo ha hecho diferente, o que lo criticas, no estás entendiendo nada. Porque él, como tú, está en un proceso de vida en el cual está aprendiendo, experimentando y está pasando por donde tiene que pasar. ¿No, Isasu? Sí, totalmente. Eso para mí es la base de la empatía. O sea, eso es saber que en los pies del otro tú estarías haciendo exactamente lo mismo y eso te libera a ti, sobre todo de no poder acercarte a cumplir tus deseos, porque al final estás poniendo energía en algo que es externo, que volvemos a lo mismo, que al final siempre trata de algo que salga de dentro para afuera y que dependa de ti. Y desde ahí pues ya irás resolviendo y ordenando la realidad y superando límites y viendo si esto es lo que deseas tú o si te lo han inyectado, inseminado o lo que queramos hablar, pero la base es esa, es actuar en el único lugar desde donde puedes actuar, que es desde dentro, desde ti y Claro. por supuesto desde ese lugar empático, humano y esencial. Es básico, sí, Yo, Y por es, ejemplo, totalmente. eso Mm, podría ser María, algo como, yo no intento, o sea, fíjate que no me sale a veces, que se dice mucho, ¿no? Y tal, ayudar,
porque es que ni siquiera ayudo a nadie. O sea, me parece hasta una, como que que te crees que puedes ayudar a alguien de verdad. En todo caso, siempre digo sostener, ¿no? O sea, y entonces hay gente que sostengo cuando se encuentran mal o cuando tal, pero quiero decir, no ayudar desde no verles como víctimas ni como nada, es que es su camino. Entonces yo te escucho, lo que tú quieras, si me preguntas te diría lo que yo haría si estuviera en tu lugar, creo, pero imposible dar un consejo ni ayudar a nadie para mí en este momento. Sí, de hecho ya hemos visto, he tenido ese tema que es muy interesante, el si somos capaces de ayudar a alguien o no, y ya llegamos a la conclusión que no. Otra cosa es que en las co-creaciones que hacemos, bueno, pues se salga beneficiado de alguna forma, ¿no? Pero ayudar directamente somos incapaces aunque tengamos esa idea. Silvia, ¿te nos has ido a tomar un café? ¿No nos has invitado? Nada. No, disculpas que me quedé sin batería, tenía conectado el teléfono ahí, sí que me tuve que cambiar de sitio para poder enchufarlo, perdón. No pasa nada, no pasa Gracias por nada. aceptarme de nuevo y perdón la interrupción, pero de repente hizo ¡plup! Pensé que se No estaba pasa cargando nada. y no estaba haciendo como un mal contacto y no estaba cargando. Estábamos comentando, Silvia, que lo bonito de este tema es que cuando entiendes, cuando aceptas que tú estás haciendo tu mejor hacer con tus herramientas, por añadidura empiezas a entender que los demás, creo que Silvia no está con con la tecnología de su lado el día de hoy. Bueno, pues antes de que vuelva a entrar Silvia, ¿qué os parece si nos vamos presentando para que la gente nos conozca, sepa lo que hacemos, dónde contactarnos y qué herramientas tenemos? Ichazo, ¿te parece bien que empezamos contigo? Venga, dale. Pues a ver, soy Ichaso Yáñez, en YouTube me pueden encontrar, en el canal de Ichaso, hija de Plutón, que por cierto es donde emprendí un viaje iniciático porque yo toda la vida he sido súper tímida, tenía un montón de traumas con comunicar, con hablar, con expresar, pero es lo que más deseo. Y está alineado con mi propósito. Entonces, estas cosas de estar en la radio y tal, para mí son regalos porque, bueno, pues eso, todo lo que es comunicar mi verdad más allá de ir de los impedimentos que tengo míos impuestos desde bien pequeñita, pues bueno, el caso es eso, que soy una astróloga que está ocupando ahora su lugar y bueno, pues que me pueden ver en el canal que tengo de Hija de Plutón, Ichazo Hija de Plutón, ahí pueden ver el viaje que llevo 2 años haciendo, con emprenderlo todo con un móvil sin tener ni pajotera idea y ocupando otro oficio hasta que me he convertido en lo que soy realmente desde nacimiento y me lo he permitido. Y llevo un año haciendo consultas astrológicas, es mi lenguaje, por eso digo soy astróloga del alma, porque ha sido algo que es innato en mí, que me lo he permitido y está floreciendo a tope, y tengo una página web también que es desde donde la gente pues me contacta, bueno, también a través de mi correo que está en mi YouTube, pero bueno, eso, que soy astróloga para la gente que quiere ver y responsabilizarse de su vida, porque hay muchas personas que quieren que les hagas con una varita mágica y que les digas, ay, qué bien, qué bonito, qué guapo, qué maravilloso, y yo no soy para esa gente, yo soy más para la gente que está dispuesta a ver dónde yo me trabo y dónde yo me puedo activar. O sea, Ok. tomar las riendas para ir más allá de los límites. Ok, una pregunta y eso que mucha gente se va a hacer. ¿La carta natal y la carta astral es lo mismo o hay diferencia? Sí, 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 es la típica pregunta que yo también me la hice. Es lo mismo. Es Ok, manera distinta de decir. Mm. ok. ¿Y cómo te gusta trabajar? ¿De forma presencial? ¿Lo haces online? ¿Haces algún tipo de talleres? ¿Lo haces de forma individual? ¿Cómo lo haces, Chasu? Bueno, pues tengo gente que está interesada en hacer clases, que de momento serían particulares, en plan a horas de uno en uno, pero sobre todo lo que hago son lecturas, interpretación de consulta, carta natal, sinastría, revolución solar. Y eso lo hago si la persona vive cerca, en presencial, si es lo que quiere la persona, voy a su casa, porque todavía no tengo un despacho, que ya lo tendré, y normalmente en online, porque la mayor parte de las personas no viven donde vivo yo. Entonces, pues nos facilita y se da gracias y por ahí, sí, online, sí. Y para la gente que diga, ¿y a mí la astrología cómo me puede ayudar? ¿No? Que si la estrella, la luna, Júpiter, ¿qué les dirías, Chasu? ¿Qué te dice la astrología? ¿Cómo te puede ayudar? Bueno, pues que tengan una consulta conmigo y que luego hablamos de si Y que la piensan lo mediten, ¿no? mismo. Claro, Ok. porque está todo escrito. O sea, quiero decir, no es que no haya libre albedrío.
sino que en el momento que una persona que no te conoce de nada te da unos datos que dices, ¿esto cómo así? Pues ya el hecho de ver que está ahí ya te da pistas para tomar tú la parte activa, ¿no? De tu vida. Entonces, por algo es que está ahí, ¿no? Es un reflejo, o sea, somos polvo de estrellas, ¿no? No Ok, está separado, pero bueno, eso. perfecto. ¿Y ya has dado redes sociales, teléfono de contacto o quieres que te contacten, Itzazu? Sí, mayormente mi plataforma base es Itxaso, hija de Plutón, en YouTube y en la página web que también es del mismo nombre, itxasohijadeplutón.com. Perfecto, pues ya tenemos la información y a la gente que le interese algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. María, ¿vamos contigo? Vamos. Venga, cuéntanos. Bueno, yo tengo, en realidad, es un proyecto de vida lo que planteo en este espacio, porque realmente es algo que va sucediendo en mí sin realmente casi quererlo, ¿no? Pero dijéramos que para mí mi especialidad es la filosofía del yoga. Yo sobre todo me metí en ella a través de la búsqueda de aliviar mi sufrimiento y me dio todas las claves. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, resurgí y bueno, creo que mi misión y me alivió mucho también y me dio mucho sentido al sufrimiento, pues está en contar esto. Entonces, lo que más me siento es divulgadora de ello, lo divulgo donde sea, pues hoy aquí en una conferencia o dando hago un curso anual de 9 talleres una vez al mes, un sábado al mes, durante 3 horas, donde luego, yo soy de Santander, aquí en Cantabria, entonces lo hago aquí en Santander, pues como un grupo de gente afín, o sea, esto es como querer seguir, pues muchos profesores de yoga y demás que quieren a veces seguir con el tema de profundizar en la filosofía que casi no se llega a tratar en una formación al uso y tal, ¿no? Entonces, bueno, si te da esa cosa para decir, uy, quiero seguir, ¿no? Y entonces, pues tengo un grupo así offline y tengo otro grupo online porque voy conociendo gente, se va, y bueno, que están interesados también, entonces lo hago simultáneo, online y online. Y además, si no vienes a la clase, pues te lo grabo y lo puedes ver si algún día de esos sábados no puedes. En todo caso, las clases también se desarrollan desde una parte teórica, donde hablo sobre todo, dijéramos, me baso en los Yoga Sutras de Patanjali, que es un libro de la filosofía del yoga por excelencia, y luego, pues también luego, pues muchas otras cosas, hago siempre meditación y sobre todo meditación generativa, de tal manera que se vaya pudiendo producir algún cambio. Son diferentes a las meditaciones un poco más de atención, que también, ¿no?, se trabajan, pero no son otro tipo de meditaciones como en amor incondicional, en compasión, o por ejemplo prácticas del tipo conocer tu propósito, cosas así, ¿no? Hablo desde dos perspectivas. Una es, el yoga tiene, dijéramos, habla de los purusartas, que significa propósito del alma, y te dice cómo vivir una vida, dijéramos que para hablar así entre nosotros, dice, hay 4 cestas en tu vida que tú debes de tener equilibradas. Entonces te dice, una tiene que ver un poco con el tema de hoy, ¿no? Una, desde luego, y son como 4 sitios por donde tú buscas la felicidad, ¿no? Pero debería de estar alineado con tu propósito. Entonces, hay una que efectivamente es encontrar tu propósito, que tiene que ver seguramente con ayudar a los demás, que no sea un propósito tuyo solo, sino que sea un propósito un poco que pueda afectar al bien común, ¿no? Luego está que efectivamente el deber, porque también le tenemos y también venimos con deberes, ¿no? Tienes el deber de, por lo menos mínimo, el de sustentarte a ti solo, alimentarte, cuidar tu entorno, más si tienes familia y demás, ¿no? O tu trabajo, o hacerlo desde el trabajo también, si no es espiritual, dijéramos, ¿no? Pues hacerle también desde el cumplimiento del deber y de que tiene también sus recompensas. Está el placer, que ya sabemos todo lo que es, ¿no? Pues también buscar ese hacer lo que quiero, ¿no? Decimos a veces, pero también esa cesta está equilibrada. A veces tienes que pasar también tiempo con amigos, no te puedes, dijéramos, solo dedicar al trabajo, ¿no? Entonces es, oye, no cumplas solo con tu deber, también ten la cesta del placer, ten la cesta de cumplir tu misión, aunque sea poco a poco, como hago yo, ¿no? Y tengo mi trabajo habitual, que es otro, y que no voy a hablar de él, no te preocupes, Santiago. Ah, Claro, pero
haciendo porque estoy en la cesta de cumplir mi propósito del Dharma. Y luego está la cesta de la liberación, que es la liberación del ego en realidad. Entonces, mira, a ver cómo estás haciendo todo el día constantemente una visión de que esa cesta en la de que trabajas la liberación de tu ego está concreta. Entonces, esto todo lo englobo en un curso. María, ¿y la gente que quiera contactarte o dónde te gustaría que te buscaran, que te contactaran? Pues mira, como tampoco tengo todo muy efectivamente elaborado, pero a ver, me pueden contactar a través del teléfono que le voy a dar ahora mismo, 620 87 10 89. Me pueden también por mi correo, que es mgarrudo, como mi apellido, que seguramente veis ahí escrito, igual no, mgarrudo.com, gmail.com, perdón, y luego tengo redes sociales también que se llaman mgarrudo.britiyoga, pero que si metéis María Garrudo, pues es que gracias a Dios tampoco hay muchas, o sea que no vais a confundiros, ¿vale? Buscarme y bueno, doy un taller al mes, entonces a veces cada vez tratamos unos temas, a veces se puede hacer el curso completo de 9 módulos o cada módulo es independiente y en ese módulo hacemos el trabajo que venimos haciendo. Perfecto. Pues ellos que te contacten y ya os arregláis Ya lo con explico yo. cómo, de qué manera, ¿vale? Genial. Vale, pues muchas gracias y si os parece bien vamos con dudas y preguntas de los oyentes. Nos dice Marta de Barcelona, dice, a mí esto de que el ser humano puede lograr lo que se proponga me hace un poco de gracia. Cuando ni siquiera somos capaces de dejar de molestarnos por tonterías, juzgar a otros, cuidar nuestra alimentación o dejar de matarnos fumando o bebiendo alcohol. ¿Qué piensas de lo que dice esta Marta, Ichazu? Que cómo es posible que digamos, que presumamos eso de que podemos lograr lo que queremos si ni siquiera somos capaces de estas cosas. Hombre, pues que lo primero y básico es que si tú no crees eso, el universo te va a responder de acuerdo a tus creencias. Entonces, eso es lo primero. Entonces, eso es lo primero. Porque hace muchísimos años tampoco la gente igual se imaginaba en que el avión pudiera existir. Alguien lo imaginó y lo aterrizó. Entonces, si uno lo hace, significa que todos tenemos posibilidades. Ahora, cada cual tiene las suyas y ahí es donde cada uno tiene que hacer su propio viaje. Claro, es que yo creo que hay que tener cuidado, Ichazu, porque claro, que mi vecino deje de fumar me enseña que el ser humano puede dejar de fumar, pero a mí me enseña que no cualquier humano puede dejar de fumar. O sea, sí, él lo ha logrado, pero él es un caso aparte, es un caso único. Yo puedo o no puedo lograrlo, porque si no entramos en las comparaciones y claro, si mi vecino ha podido, ¿por qué yo no? Pues porque tú eres otra persona. Quizá tu Claro. vecino tiene las herramientas que tú no tienes y no te hace menos maravilloso que tu vecino, simplemente te hace diferente. Por eso, pero es interesante lo que estás comentando, Isasu. María, ¿qué piensas de lo que nos dice Marta de Barcelona? ¿Te Pues, acuerdas qué era? no. Vale. Que, ¿cómo es posible que el ser Eclipse. humano diga que puede lograr lo que quiere si ni siquiera somos capaces de dejar de fumar o de tomar alcohol o de molestarnos por cualquier tontería? Bueno, es que lo veo todo un poco como lo mismo. O sea, quiero decir que efectivamente lo podemos conseguir si tenemos un propósito que es más elevado. O sea, nosotros no venimos a conseguir dejar de fumar. O sea, o sea, si ese es el objetivo, quiero decir, tendríamos que por el camino dejar de fumar, ¿vale? Pero, o sea, evidentemente en la vida no venimos a esto. Eso no son Qué los problemas. graciosa. No Claro. son los problemas que se manifiestan, eso es un problema del ego, ¿no? Entonces, bueno, pues yo todo lo veo como así, no sé si es que estoy yo como muy... Efectivamente, no podemos controlar pequeñas cosas, claro, es que efectivamente ese es el trabajo también, ¿no? O sea, Claro. no son... Pero poder, que, claro, la pregunta que hace, bueno, el compartir que hace Marta es que tiene mucho sentido común. Porque por una Sí. parte te están bombardeando desde que eres pequeño con que querés poder y que puedes lograr todo lo que te propongas, y por otro en la experiencia te das cuenta que ni siquiera somos capaces de dejar el azúcar, de dejar de comer cosas de este tipo, de Y te fumar. frustras. Claro, ¿por qué? Pero porque hemos crecido con esas mentiras. Vamos a ver, yo conozco mucha gente que se ha dejado la vida tratando de dejar de fumar y no ha sido capaz. ¿Por qué? Porque es tonta. No, porque no quiere bueno, vivir. No, porque no tiene las herramientas que otros tienen para hacerlo. claro, María. evidentemente yo hoy seguramente querer es poder, pero que yo hoy gane un premio Nobel, yo lo veo complicado, por mucho que me lo plantee. Pues es que es la cosa, claro.
¿no? Parece que no, que no va por ahí, ¿sabes? Vale. Claro, es que también depende de, o sea, Ay, también uno tiene que entender que tiene sus dones. Claro, lo que pasa es que aspiramos también a cosas como más lucidas, ¿sabes? Pero es que igual tu don es un don muy normalito, ¿sabes? Entonces tu don es ser agricultor, cultivando orgánico y vendiendo, ofreciéndoselo a los más necesitados. Oye, pues no, muy Ujú. lúcido no es, prefiero ser Bruce Sprinting ya, joder, pero Claro, bueno, es que si ¿entiendes? si tuviéramos la habilidad de lograr lo que queremos, pues simplemente es lo que estábamos comentando al Pero es que principio, en el todos seríamos momento felices. en el que descubres tu propósito, a qué vienes, que Ujú. esto nos ayudará a echar el show seguramente, porque esto ya se ve a qué vienes, se ve, se ve, se ve. puedes alinear, porque tienes, o sea, si vienes a eso, tienes los dones para hacerlo. Tienes Ujú. más ayuda para Exacto, hacerlo, porque tienes, te han dado unos dones para Claro. cumplir ese propósito. Claro, si quieres el del vecino, pues nada, oye, ni idea, porque exacto. claro, tú veniste con los dones del propósito del de enfrente. Ese es el del Aunque frente. eso, María, daría por otro programa. Porque una cosa Ya es te el digo, propósito o los propósitos que tenemos desde el ego y otra cosa es el propósito real del cual no te vas a escaquear, que es al que vienes, ¿no? Que también es un tema interesante para hablar. Pero será otro qué día porque bueno, se nos acabó el tiempo. Y Chasu, muchas qué gracias por bueno. estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Santiago. Y un placer, María y Silvia, que Silvia no Igual, está, pero bueno, saludos igualmente. desaparecido, Silvia, muy mal que se haya ido a tomar el cafecito sin nosotros, con lo que me apetecía a mí el café con leche. Pero bueno, María Garrudo, también un placer que hayas compartido parte de tus pues experiencias muchísimas con gracias a ti por nosotros. tu invitación y un placer, Isacho, también de compartir contigo. Y a los que Igualmente. nos estés escuchando, recordad teléfono de contacto 601-477-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.